como individuos, como personas individuales y particulares que somos. Pero cuando hablamos de la doctrina social de la Iglesia, en uno de los primeros principios habla de la dignidad, que aquí se ha trabajado muchísimo en este programa Ojos sin Vendas de Vida por Colombia, en el sentido de que si tú y yo no tenemos identidad, habrán otras corrientes, pensamientos, ideologías que nos pueden manipular, nos pueden hacer daño, y hay realidades hoy que generan suicidio, que generan problemas violentos en la familia y un montón de situaciones que lo vamos a ver en el desarrollo del programa, especialmente con respecto al caso. Y de manera particular, según muchos estudios, hablan de que el padre, ese padre, tiene un papel importantísimo para cimentar en los hijos ese carácter, esa personalidad, ayudarles a esa identidad. Por lo tanto, si desde la doctrina social de la Iglesia se habla desde la identidad, desde el amor que construye, edifica personas sólidas. No sé, Clemencia, también podríamos mirar un poco el aspecto de la referencia tan importante de una de las tareas que tiene Vida por Colombia, que es tratar de fortalecer el papel que tiene la familia. La familia, factor esencial, núcleo de la sociedad, y cómo papá y mamá y el entorno comunitario debe darse y acomodarse para poder hacer una transformación real de la sociedad. Pues indiscutiblemente, Diego, la familia es un elemento fundamental, el núcleo fundamental de la sociedad, y en eso estamos empeñados en trabajar, en dar a conocer esta realidad. Desde mi perspectiva como abogada canonista, me parece muy importante tener claro el concepto de lo que es la familia, de lo que es el matrimonio. Y es una alianza entre el hombre y la mujer con fines fundamentales, el bien de los cónyuges y adicionalmente la generación y educación de la prole. En eso vamos a trabajar, pero seguramente primero tendríamos que escuchar el caso, vamos a escucharlo, y ya presentaremos nuestros expertos, y los jóvenes irán haciendo preguntas, como ustedes saben, para que las personas expertas nos puedan iluminar al respecto. Oigamos cuál es el caso que tenemos para hoy. Yo no sabía qué hacer. Me faltó carácter personal. Alberto tiene 40 años, casado con 3 hijos adolescentes. Cuenta que su infancia y adolescencia fue muy difícil. Se crió en un ambiente muy machista y violento. Le tocó trabajar desde muy pequeño, porque su papá y ambiente en el que creció se lo exigía, aunque le ayudó a madurar y a aprender a enfrentar la vida. Expresa que fueron muchos los vacíos emocionales y afectivos que le quedaron en su interior, sobre todo por las acciones que tuvo su padre para con él y sus hermanos. Dice que nunca sintió cerca a su padre, que siempre que estaba en casa era muy exigente y en su mayoría injusto, porque les obligaba a hacer cosas que él mismo no cumplía, con el mal ejemplo que demostraba, siendo mujeriego, alcohólico, y malgastaba el dinero con sus amigos en las tiendas del pueblo, y muchas veces a su mamá le tocaba doblarse en el trabajo, en los quehaceres de la casa, atendiendo a todos los integrantes de la familia, sumado a los malos tratos físicos y emocionales que constantemente le causaba, que cuando llegaba ebrio tenía que esconderse en un cafetal que quedaba cerca de la casa, porque siempre portaba un arma de fuego y amenazaba de matarla. Comunica a Alberto que creció con una soledad muy grande, a pesar que tenía la cercanía física de su mamá y hermanos, que la realidad familiar era demasiado conflictiva, momentos que entre hermanos querían copiar lo que hacía su padre. Sigue diciendo que era un joven introvertido, callado, todo le daba pena, se sentía inferior a los demás, acomplejado de todo y muy difícilmente se relacionaba socialmente, que sintió y guardaba mucho resentimiento hacia las personas y las juzgaba mucho. Así también que por más de 20 años odió en silencio a su padre, no lo soportaba que estuviera cerca. Todo lo exasperaba y padecía de mal genio constante. No se sentía seguro de quién era. Su adolescencia fue muy triste y dice que lloraba mucho a escondidas, que nadie supiera. Decidió salir de su casa y por las carencias afectivas y emocionales se apegaba muy fácil de las personas,
que muchas de ellas le hicieron daño. Sentía que no se amaba, que era feo, que los demás lo criticaban, que era muy prevenido y llegó a ser muy perfeccionista, y que ello le llevó a perder buenos amigos. Además, que no le gustaba que le demostraran afecto. Si alguien lo iba a abrazar, siempre rechazaba esas expresiones. Y que esa realidad personal estuvo por muchos años presente en su vida y expresa también con alegría que todo cambió hasta que encontró el verdadero amor, que dice fue el amor de Papá Dios, el amor que cambió su vida y hoy es muy feliz con una familia hermosa. Pero le duele ver aún a algunos de sus hermanos que todavía llevan consigo esas falencias y cargas recibidas por la ausencia y maltrato de su papá, a pesar que estuvo presente físicamente siempre. Pues en realidad vemos una situación dolorosa que en nuestra población y en la población entera con frecuencia encontramos. Son padres que han sufrido mucho, que seguramente, como lo dirá ahora el experto, son patrones de comportamiento que se repiten, situaciones de dolor que después vuelven a repetirse en cada hogar. No sé, tú qué tengas que añadir con respecto al caso que acabamos de escuchar. Como le decía al comienzo, Clemencia, perdón que lo diga desde la cátedra, desde la universidad, uno ve constantemente muchos jóvenes que uno podría decir que están sin identidad, pero sobre todo que tienen mucho dolor en su corazón. Y el dolor en su corazón, el prototipo del resultado que uno puede develar es que les hace falta, les ha hecho falta la figura paterna. Y la figura paterna no solamente puede estar presentes, sino la calidad de relación, la calidad de afecto y cariño que le dan a estos hijos. Y eso hace que haya mucho dolor, soledad, aislamiento, como lo decía en el caso de Alberto, y no solamente es uno, es mucho, y podría considerar que es uno de los máximos problemas que existen en la sociedad hoy. Gracias, gracias Diego. Bueno, pensemos quiénes están hoy con nosotros. Primero nuestro experto, el doctor Saulo Medina, que es psicólogo, que es un psicólogo pro vida que siempre está en las causas importantes para defender la vida, la familia y la libertad. Bienvenido, doctor Saulo. ¿Por qué no nos cuenta un poquito sobre lo que es su quehacer profesional? Muchísimas gracias, Clemencia, Diego, muchachos. Gracias al canal. Muy agradecido por esta invitación y por la oportunidad de contribuir a que abramos los ojos, a que nos quitemos la venda. Nos están vendiendo la idea de que las mujeres solas pueden y de que no es necesaria la imagen paterna. A veces empezamos a escuchar cada vez con mayor frecuencia y en tonos más altos: si yo llego a X edad y no me he casado o no he tenido una pareja, pues entonces voy como si fuera un supermercado, ¿no? Entonces a mí me parece muy necesario y muy importante un espacio como este dentro de un canal católico para que podamos aportar. La idea no es descalificar a nadie, sino más bien presentar argumentos reposados, pero que han mostrado que son ciertos. Tú me decías hace un momento de mi experiencia. Yo básicamente lo que hago es tener una consulta particular y yo encuentro una altísima correlación entre las dificultades de carácter que mencionaba Diego y las dificultades en tomar decisiones que a veces son de una gran envergadura. Entonces encuentra uno muchachos, señoritas o personas francamente adultas que desafortunadamente patinan, se equivocan, y si la equivocación fuera de comprarme una camisa que no me quedó bien o no me gustó, bueno, una ocasión de hacer caridad y la regalamos. Pero a veces me enseñó mi papá, son dos decisiones grandes que tomas en la vida: el matrimonio y la opción profesional. Y a veces encuentra uno que la primera es en la que más se falla y es la que más consecuencias tiene. Pues muchas gracias por esta iluminadora respuesta. Seguramente con otras posibilidades de preguntas que los muchachos vayan haciendo, los muchachos de Vida por Colombia, vamos a ir desmenuzando un poquito más el tema y la importancia del papá en la casa. Es fundamental. No pensemos que simplemente con una mamá
o con 2 mamás o 2 papás y olvidándonos de la complementariedad en el plan de Dios, será suficiente para que salgan adelante los hijos de nuestra familia. ¿Los muchachos tendrán preguntas que hacer al respecto o no? Danos tu nombre y qué haces, por favor. Buenas tardes, mi nombre es María José Vargas, soy estudiante de Derecho. Mi pregunta es, ¿por qué la ausencia paterna en la familia afecta la forma en la que nosotros nos relacionamos con los demás y también, de cierta manera, nos predispone a esos comportamientos socialmente inadecuados? Muchísimas gracias. A mí me parece que haciendo un pequeño contexto podemos dar luces de esa complementariedad que tú mencionaste, Clemencia. La naturaleza de la maternidad sucede adentro de la mujer. Vamos a pensar en una mujer sexualmente activa, pensemos que está casada sacramentalmente y cuando espera su periodo no le llega y se hace alguna prueba y pensemos que es una buena noticia para ella. Ahí empieza un vínculo, bueno, ha empezado desde antes, pero en ese momento ella ya es consciente y empieza a cuidarse. Y el vínculo es muy profundo, tanto que emocionalmente la mujer siente que su hijo es parte de ella. Cuando llega el parto, ahí viene un primer desprendimiento y en general el crecimiento del chico, de la señorita, representa un distanciamiento de la mamá, a veces físico, bueno, casi nunca emocional. La mamá es sinónimo de alimento. Hoy no nos vamos a detener mucho en ustedes, con todo respeto. Nuestro tema es otro. Entonces es sinónimo de nutrición, es sinónimo de afecto, es sinónimo de acogida, de consuelo. La mamá siente el dolor de su hijo. La mamá es la primera maestra, la que enseña a dar las gracias, a amarrarse los zapatos. Tiene la paciencia para eso. No es azar que algunas profesiones tengan una mayoría abrumadora femenina, las terapias, por ejemplo. Pensemos en una persona que necesita terapia física después de un accidente cerebrovascular. Toca sentarse con ella durante horas para que pronuncie bien una palabra. A veces los hombres no tenemos esa paciencia y no creo que solamente a veces. Bueno, pero hablemos de nosotros los varones. La naturaleza de la paternidad sucede afuera del hombre. Ese hombre, seguimos pensando que es una buena noticia, se alegra cuando su esposa le dice que está embarazada. ¿Y él cómo siente a su hijo? Yo soy yo, tú eres tú. Esa distancia en comparación de lo que siente la mamá, que lo siente adentro de sí, hace que el papá sea un poco más, digamos, pueda mirar con cierta objetividad a su hijo y pueda mirarlo desde afuera y pueda ser un poco más estricto, si se me permite esa palabra. Entonces no basta con que pases el año o pases el semestre, sino que tienes que ser bueno, porque el papá tiende a ir hacia adelante, la mamá tiende a mirar hacia atrás a su hijo y por eso con mucha facilidad las madres dicen, ay, pero ¿qué hace que era chiquitico? Ay, ¿qué hace que era pero tan pequeñito? Mi amorcito. Y entonces a veces me llaman las mamás para pedir una consulta y ya yo aprendí. Y pregunto, bueno, ¿y cuántos tiene el amorcito? Y tiene 20 y pico. Entonces el papá, al lanzar al hijo hacia la sociedad, hacia afuera, a que sea más competitivo, lo ayuda a que se relacione mejor. Y si le va enseñando un criterio, que tal vez en algunas preguntas podremos resolver, darle un criterio al muchacho le está dando una herramienta para enfrentar el mundo. Cuando el papá no está, es difícil que adquiera ese criterio. Vamos viendo factores fundamentales de lo que es la presencia paterna en la familia. Como algunos de los televidentes pueden estar llegando hasta ahorita, presentemos los hechos relevantes para resumir un poco el caso y seguimos con las preguntas de los muchachos miembros de Vida por Colombia a continuación. Escuchemos cuáles son esos hechos argumentativos relevantes. Hechos claves del argumento. 1. Situaciones que tuvo que enfrentar Alberto por el tipo de relación que vivió con su papá. 2. Nació y creció en un ambiente donde la violencia física y emocional fue el pan de cada día. 3.
El padre de Alberto no daba ejemplo, era lejano con sus hijos y tenía siempre actos violentos machistas, como también exigente en cosas en que ni él ni siquiera cumplía. 4. Alberto fue una persona resentida, rencorosa, introvertida, sin muestra de ningún sentimiento de afectividad hacia los demás, con vacíos interiores profundos que le causaban dolor. 5. Alberto odió a su papá por más de 20 años. 6. Alberto vivió por años con problemas de afectividad y emotividad, donde se apegaba mucho a las personas, algunas de las cuales le hicieron mucho daño. 7. Alberto perdió buenas amistades por sus actitudes y comportamientos hasta el punto del perfeccionismo. Como pudimos ver, estimados televidentes, tomando un poco los argumentos y lo que acaba de decir el doctor, hay algo importante que decir, que hay muchos estudios que hablan de que la parte lúdica, el juego, la seguridad, la da el papá, de acuerdo al argumento que decía el doctor. Continuemos con más preguntas para ir profundizando. No sé, otro de los jóvenes que nos quiera decir la segunda pregunta, hacer la pregunta para poder continuar con el ejercicio. Sí, yo tengo una pregunta. Mi nombre es Gabriel Beltrán, estoy cursando grado 11 y mi pregunta es si esa búsqueda del placer, el consumo de drogas y como el aumento de los delitos en los jóvenes se le puede como acudir o atribuir a esa falta de figura paterna. Pues doctor Saulo, creo que es una pregunta que usted con su experiencia mejor que nadie nos podrá contestar. Estos fenómenos suelen ser multifactoriales, multicausados, pero lo que dice acá nuestro joven amigo, sin duda que nos muestra un camino de respuesta. El papá, siguiendo como con la argumentación que presentábamos en la primera respuesta, el papá es sinónimo de guía. El papá, como está fuera del niño, como lo siente afuera de él y el niño también lo siente. Una cosa es cuando uno la embarra y la cosa es nada más con la mamá. Todos vivimos eso. Pero cuando el asunto se escala al papá, uno sabe que la cosa es peor. ¿Por qué? Porque el papá es más estricto. Y ese balance entre la mamá que acoge y el papá que lanza y exige, permite que el hijo vaya desarrollando una personalidad más estable y más recia. ¿Y para qué se necesita una personalidad estable o recia? Porque el mundo, de puertas para afuera de la casa, sabemos que desafortunadísimamente no es lo que debiera ser. El muchacho tiene que desarrollar un carácter para decir no, un carácter para decir no puedo, no quiero, no está bien, a las diferentes ofertas que se ofrecen. Esa es una de las razones por las cuales la presencia del padre ayuda mucho. Pero hay otra también. El papá es autoridad. Al ser autoridad va corrigiendo, va llevando, va piloteando, como dicen ahora, y de esa manera el hijo, a veces con regaños, a veces con palabras fuertes, a veces con indicaciones, va descubriendo su propio criterio que será el que le permitirá una autonomía. ¿Y qué es lo que sucede? Que si no tiene todo ello, pues entonces incurre en errores, incurre en problemas. Y al meterse en problemas no sabe qué hacer. Y ahí aparece, por ejemplo, la droga, el alcohol, el sexo. Aparecen como paraísos, lo coloco entre comillas por supuesto, paraísos para sentirme bien, para que se me olvide el dolor. Y es de una manera muy fácil y muy expedita, desafortunadamente, con la cual ellos, nuestros muchachos, van llegando a experiencias que francamente son nocivas. Gracias, doctor Saulo. Definitivamente vamos conociendo cosas importantísimas de la labor del papá. Vamos a una pausa y volvemos. ¿Sabías que a partir de las 6 semanas los niños distinguen la voz del padre y de la madre? Ya a las 8 semanas se aprecia que al acercarse la madre, los recién nacidos responden con un ritmo cardíaco y respiratorio más lento. Aflojan los hombros y bajan los párpados. En cambio, cuando se acerca el padre, se les acelera el ritmo cardíaco y respiratorio. Tensan los hombros, abren los ojos y se les vuelven más brillantes. Si los niños, desde pequeños, están equipados para distinguir al padre y diferenciarlo de la madre,
implica que la conexión con aquel es necesaria e importante para su desarrollo. Ya regresamos con Ojos sin Vendas. ¿Sabías que gran cantidad de investigadores que han buscado identificar los efectos de una paternidad comprometida han sido conscientes en señalar que los niños con padres altamente comprometidos se caracterizan por una mayor capacidad cognitiva, mayor empatía, creencias sexuales menos estereotipadas y mejor capacidad de autocontrol? Quienes hemos podido trabajar en docencia reconocemos fácilmente el hogar donde está presente el padre, donde esa figura paterna está bien dibujada. Es una maravilla. Tenemos una llamada de Barranquilla. ¿Quién nos habla? Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Bien, bien, bendiciones. Gracias, lo mismo para ti. Yo me llamo John Alexander Cañizares Ferro. ¿Tienes alguna pregunta para nuestro experto? Sí, yo tengo una pregunta. Listo, te Por escuchamos. ejemplo, es que yo viví un tiempo con mi padre desde pequeño, y yo me fui a vivir con mis abuelos. Entonces él se casó con otra muchacha y yo me vine a vivir con mi mamá. Entonces yo quiero saber que si desde ese entonces, yo tengo 29 años, yo no veo a mi papá, yo lo perdoné y todo eso lo perdoné de corazón. Pero él ha cogido una actitud desde ahora que yo no sé la correcta, porque yo lo llamo y me contesta que yo siempre lo llamo para un interés pidiéndole plata, y yo quiero hablar con él y él no se deja hablar con él. Y la muchacha con quien vive no nos deja hablar con él, a mi hermana tampoco. Entonces yo a veces me pongo triste y yo quiero hablar con él porque es como la parte de padre, y a veces quiero buscar un método para buscar como una ayuda y él no deja. Pues, Entonces, ¿qué se puede hacer John, ahí? muchas gracias. Seguramente el doctor Saulo podrá darte un aporte importante en esa búsqueda que tienes para tener suficiente asertividad al acercarte a tu padre. Gracias. Bueno, tal vez el consejo clave aquí puede ser el de buscar una comunicación directa con él. Teniendo en cuenta que entiendo yo que John Alexander tiene como 29 años, me parece, pues ya más fácilmente puede tener una comunicación directa. Hoy en día, pues no es difícil que las personas tengamos un número celular, entonces pues no hay que llamar como eran otras épocas y páseme a fulano. Entonces esa es una primera recomendación. Una segunda recomendación puede ir por el lado también de buscar mucho la presencia de Dios, su auxilio y su consuelo, porque estas heridas quedan. Está demostrado hasta la saciedad que las dificultades que hay en la infancia, especialmente por carencia del papá o de la mamá y estos asuntos, traen consecuencias que pueden ser permanentes. Nada puede contra la sangre de Cristo, pero lo primero pues es que lo busquemos a Él. Entonces esa es una segunda recomendación. Y una tercera recomendación es revestirse de paciencia, porque muy probablemente Él tuvo algunas razones para abandonar el hogar tuyo, pues en donde estabas tú, y eso se traduce en que Él no quiere ser papá. Suena un poquito lamentable decirlo, así que hay que revestirse de paciencia a ver si este señor, después de tantos años, sí quiere, y ahí la ayuda de Dios nuevamente. Gracias a John por la llamada, y recordar también que, como le decía en el caso de Alberto, él encontró el verdadero amor que era de Papá Dios, y Papá Dios llena todos los vacíos del corazón. En ese momento los invitamos a que vayamos a ver el video de nuestro pastor, el Papa, que nos va a hablar y se va a dirigir precisamente a la figura paterna. Toda familia
necesita un padre. Un padre que se alegre de que aprenda la rectitud y la sensatez, que es lo que cuenta en la vida. Por eso el padre trata de enseñarle lo que el hijo aún no sabe, corregir los errores que aún no ve, orientar su corazón, protegerlo en el desánimo y la dificultad. Todo ello con cercanía, con dulzura y con una firmeza que no humilla. Para ser un buen padre, lo primero es estar presente en la familia, compartir los gozos y las penas con la mujer, acompañar a los chicos a medida que van creciendo. También hoy, los hijos, al volver a casa con sus fracasos, necesitan a un padre que los espere, los proteja, los anime y les enseñe cómo seguir por el buen camino. Estar presente en la familia. Qué gran consejo del Papa, qué realidad tan importante. Estar presente es con calidad de tiempo. Aunque toque trabajar mucho, es muy importante dedicar tiempo a esos hijos. Tenemos otra llamada de Luz, de Madrid, Cundinamarca. Cuéntanos, Luz. ¿Aló? Buenas tardes. Buenas tardes, Buenas tardes. Luz. ¿Cómo estás? Bien, gracias a ustedes. Yo soy de la ciudad de Medellín. Ah, ok. Medellín. Pues, mi pregunta y mi inquietud es la siguiente. Yo tengo un sobrinito de 8 años. Él fue engendrado no como en una vida de pareja de amor, sino que fue como más bien en una vida de rebeldía de los papás del niño. La mamá del niño era muy joven, era menor de edad, y, pues, mi sobrino, o sea, yo soy tía abuela del niño, mi sobrino pues también era joven y mostraba mucha rebeldía ante los consejos que uno le daba. Surge el bebé, nace el bebé. Mi sobrino nunca se ha encargado de una forma del niño teniendo todo el tiempo del mundo, ¿sí? Siempre lo ha hecho como a un lado, y la mamá tampoco es que sea muy afectiva con el niño. Ya el niño a estas alturas tiene 8 años. El papá nace de una figura paterna, de un ejemplo positivo para el niño, sino más bien que ha sido una figura paterna negativa para el niño. Lo mismo que la mamá, porque ellos dos viven en conflictos, entonces los conflictos se los transmiten al niño. Mi hermana y yo nos hemos hecho mucho cargo del niño, pues yo soy docente y he trabajado mucho la parte de la educación con el niño, la parte pues cognitiva. Y mi hermana se ha trabajado mucho, o sea, las hemos trabajado en la parte socioafectiva del niño. Mi pregunta es, en este momento mi sobrino está transmitiéndole al niño sentimientos negativos porque es una persona agresiva, tanto con mi hermana como conmigo, sobre todo, más que todo con mi hermana que la ha tratado mal, y el niño ha visto todo eso. Ha visto que ha peleado con la mamá, etcétera, etcétera. Y estuvo llevándose el niño hace por ahí un mes, en julio, agosto, para donde la compañera pues que tiene, o la novia, no sé qué es, y el niño empezó con unos comportamientos inapropiados. Se lo llevaba y no le importaba si el niño tenía tareas, lo traía ya justo para ir al colegio, y el niño empezó de para atrás en el colegio, y en este momento el niño tiene una actitud de grosería con mi hermana y de no querer estudiar. Entonces, ¿uno qué hace en ese caso? Porque a nosotros nos echan la culpa, que es porque nosotros no lo hemos dejado ser papá. Pero es que un papá que tenga que decirle, vea a su niño, cuide a su niño, coja a su niño, lleve a su niño al colegio, llévelo al deporte, como si fuera nosotros la mamá del niño y el papá. Es verdad, Luz, muchas gracias. Finalmente es una situación compleja para un experto. Doctor Ay, Dios Saúl. mío. Bueno, ahí uno recomienda que haya roles claros de autoridad. Tal vez una conversación a veces funciona, a veces no, pero una conversación con el papá, como invitándolo a que caiga en la cuenta, a que haga conciencia. Las personas no nos comportamos mal adrede. Probablemente él no sabe tampoco cómo reaccionar, cómo operar. Hablar con él,
mostrarle las consecuencias de lo que está haciendo, cómo se está desorientando el muchacho, especialmente siendo un varoncito, pues va tomando la imagen del papá de una manera más directa, más clara. Esa es una primera recomendación. La segunda, mirar cómo están los canales de autoridad ahí, porque cuando la cosa no es clara para el muchacho, pues entonces el muchacho va cogiendo lo que más le acomoda. Entonces ya sabe que en tales cosas mejor con una tía, en tales cosas mejor con otra, y así no va siendo muy competitivo, no va siendo muy responsable, no va aprendiendo de disciplina. Y lo tercero, pues también es que hay un momento en el que uno también tiene que decir, es tu responsabilidad y a ver cómo lo haces y cómo lo funcionas, porque creo que en el fondo el papá sabe que tiene un colchón, que tiene unas personas que finalmente van a responder por él. Así que hay un momento en el que también hay que hablar con cierta firmeza a ese señor. Gracias. Se debe tener entonces la autoridad en el amor para poder orientar a ese hijo, que sea una figura visible muy constante, ¿cierto? Bueno, seguimos con nuestra juventud, que continúa con la siguiente pregunta, a ver, de nuestros jóvenes que están hoy en el set. Buenas tardes, mi nombre es Valentina, estudiante de comunicación, y mi pregunta es, ¿la figura paterna se puede reemplazar por la del abuelo, padrastro o tío? Caramba, esto nos pone presente las dificultades que estamos viviendo como sociedad. Como llevan décadas nuestra Iglesia Universal y particular en Colombia hablando, es importante proteger la familia, y la familia es papá y mamá. Esta historia que nos quieren vender ahorita de dos hombres o dos mujeres, o un hombre con un perro, o una mujer con, no sé, entonces que todo es familia, uno encuentra cuando ve estos dolores en vivo y en directo se da cuenta de esa mentira. Entonces es necesario que esté el papá y es necesario que esté la mamá, porque no solamente somos fisiológica y anatómicamente diferentes, es que hay investigaciones que muestran con suficiente solvencia científica que pensamos, que amamos diferente, que nos organizamos de una manera diferente. Y esa mirada del hombre y de la mujer, es decir, de papá y mamá, le va ayudando al hijo a consolidarse. Como dije hace un momento, todo está conectado. Entonces, si el sexo es una banalidad, como desafortunadamente lo es para muchos muchachos, en algún momento termina la mujer embarazada y de pronto ella aborta una vez y aborta otra vez, pero finalmente tiene el niño, pero ¿con qué estabilidad? De arrumacos nada más. Pues eso termina en donde imaginamos en este momento. Y tanto va el cántaro al agua que al fin se rompe, dicen por ahí. ¿Y qué termina sucediendo? Pues que aparece el embarazo, pero entonces él, que era tan intenso para acompañarla y buscarla y no dejarla, ahí se desentiende desafortunadamente. Y es ahí en donde, a mi juicio, como un primer factor, aparece el madre solterismo. Un segundo factor lo mencioné también al principio de nuestro programa, y es esas mujeres que van avanzando en la edad y como no han tenido un noviazgo que lleve a matrimonio, entonces pues en un momento por allá, según mi experiencia, lo que he escuchado, 28 años tal vez, 29, 30, empiezan a que ya no aparece un nuevo novio. Entonces dicen, ah no, yo voy a un centro de fertilidad, voy a llamarlo de esa manera, y voy y me embarazo. Entonces, como ya cronológicamente llevan 5, 7 años de vida profesional, entonces pueden pagar un par de millones y un poco más que valen esos tratamientos, vamos a llamarlos así. Y ahí viene de nuevo otro factor de madresolterismo. Un tercer factor, y sé que me estoy alargando y ya voy terminando, es que los matrimonios finalmente no se consolidan de una manera adecuada. Qué importante que los papás, hasta el mismo sacerdote, lo decía Benedicto XVI, no juegue un rol pasivo en el asunto de la celebración de un matrimonio, sino que estén ahí acompañando, guiando y señalando cuando sea necesario, de que esos noviazgos no están siendo suficientemente fuertes y encuentra uno a parejas buscando ayuda con menos de 2 años de casados y a veces con meses de la unión. Muchas gracias. Más que empeñarnos en decir no a todo, es aprender a decir un sí, pero un sí con compromiso. Un sí que signifique quiero vivir contigo y quiero quererte para siempre. Esa es la invitación. Eso es lo que nos enseña la Iglesia, eso es lo que nos dice el Evangelio. Miremos un video que han preparado nuestros jóvenes de Vida por Colombia. Papá, ¿dónde estás?
porque nunca te veo. Papá, ¿mi vida sería tan diferente si estuvieras conmigo? ¿Será que mi papá realmente quería que yo existiera? ¿Cuánto me hubiera gustado jugar contigo, papá? Papá, mis amigos del colegio me preguntan por qué tú nunca vas conmigo. ¿Cómo me hubiera gustado que me hubieras protegido, papá? Son muchos los niños y jóvenes que se encuentran en la sociedad con dolor en su corazón, sin proyecto de vida, preguntándose por qué papá nunca estuvo presente, relacionándose con personas afectivamente extrañas, buscando aquello que debería proporcionarles a su tiempo, con amor, la figura paterna. Los padres fundamentales. Los padres jugando un papel verdadero, pero que además da mucha felicidad, porque el hombre está hecho para amar, y en la medida en que se entrega, se da a su compañera, a sus hijos, va a ser muy feliz. Vamos a una pausa y volvemos en unos minutos. ¿Sabías que, según investigación de Helen Bink, nos dice, existen diferencias entre los aportes del padre respecto de la madre, lo que lleva a concluir que sus roles son complementarios dentro de la familia? Por ejemplo, la cantidad de tiempo que un padre le lee a sus hijos es un factor determinante para predecir muchas de las habilidades cognitivas, especialmente verbales, de los niños, lo que no se da igual tratándose de la madre. Ya regresamos con Ojos sin vendas. Continuamos con Ojos sin vendas. ¿Sabías que gran cantidad de investigadores que han buscado identificar los efectos de una paternidad comprometida han sido conscientes en señalar que los niños con padres altamente comprometidos se caracterizan por una mayor capacidad cognitiva, mayor empatía, creencias sexuales menos estereotipadas y mejor capacidad? Llenan de ilusión estos dos papás. Se nos pasó contar por todo lo que tuvo que decirnos el doctor Saulo. Tiene una hija maravillosa que también estudia psicología como él. Y nos han llenado de ilusión de ver dos papás comprometidos y sobre todo soportados en lo fundamental que es el Evangelio. Con el amor de Dios todo es posible. Lo que puede parecer imposible es absolutamente posible. Y además se invita a esta generación nueva a ese proyecto de vida maravilloso que es la paternidad. Bueno, ya estamos terminando, pero no sin antes recordarles dos cosas fundamentales. Uno, que es un evento que ya está próximo, el próximo 21 de septiembre, desde las 9 de la mañana hasta las 1 de la tarde. Tendremos misa, tendremos oración de sanación, tendremos testimonios, pero quiero dejar a Diego para que nos cuente un poquito en detalle qué será esa jornada por la vida que Cristo Visión ha proyectado junto con Vida por Colombia. Sí, gracias Clemencia. De verdad que de corazón les invitamos. Hoy más que nunca la vida se ha cosificado. El ser humano no está valiendo. Y la vida en todos los contextos tenemos que protegerla. Por eso Vida por Colombia, que quiere ser un centro de pensamiento y de ayuda a reconocer y mirar de fondo con las verdades aquellas cosas que nos ocultan. Y con Cristo Visión haremos el próximo 21 de septiembre, desde las 9 de la mañana a la 1 de la tarde, una gran jornada, un especial de Protejamos la Vida, donde vamos a hablar sobre los peligros que hay, también vamos a hablar del aborto, vamos a hablar sobre todo lo que tiene que ver con anticonceptivos, tiene que ver con la teología del cuerpo, lo que tiene que ver con la prevención, pero también con hogares luminosos, con aquellas respuestas que desde el Evangelio, desde los valores, desde la doctrina social de la Iglesia, desde el amor humano y de Dios, podemos darle respuesta a tanto problema social que hay frente al descalabro que se está cometiendo con la vida. Entonces, no se pierdan esta oportunidad, esta jornada. Va a haber música, va a haber invitados especiales, van a haber testimonios. Va a haber una jornada muy dinámica, muy especial para que inviten a más televidentes y podamos hacer una gran bulla, así es la expresión, de lo que es proteger la vida en nuestra patria colombiana.
Pues muchas gracias, Diego, muchas gracias, doctor Saulo. Queda invitadísimo para la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias a los jóvenes por ese esfuerzo también del video, por ese esfuerzo constante que vienen para llegar hasta acá, pero además para dar a conocer la verdad y quitar la venda de los ojos. No sin antes decirles que la maratón de Cristovisión se realizará desde el 14 hasta el 19 de octubre y están todos invitadísimos. Nuestro próximo programa de Ojos sin Vendas será sobre la incidencia de la nueva era en el carácter de la persona y cómo puede ser muy nocivo si no sabemos y no conocemos realidades que está en nuestras manos profundizar, siempre y cuando tengamos las herramientas suficientes. Próximo programa sobre nueva era y sus efectos nocivos. Muchas gracias, nos vemos el próximo viernes a las 4 de la tarde por Cristovisión.